En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, hoy se me complica un poquito más la cosa porque siempre tener a un sacerdote de promedio me pone más nervioso. Luego, no, quédese, padre, no le estoy echando, por supuesto. No le digo que se vaya, sino que, bueno, es un poquito más comprometido, ¿no? Porque luego la carrilla viene en casa, claro. Eso es inevitable, ¿no? Carrilla tenemos muchas en casa, más de las que se figuren. Pero bueno, bien, pues continuamos en el día de hoy pues con los medios secundarios externos, y la idea es ya terminar eso y dejar para las 2 sesiones que nos quedan ya por ver el libro de Roger Marín, hablar de los fenómenos extraordinarios, ¿no? Bien, entonces lo que toca hoy es hablar de 2 temas de estos medios secundarios de santificación, que son el apostolado y la dirección espiritual. Y empezamos por el apostolado. El apostolado, primero hay que aclarar qué significa la palabra apóstol. Cuando hablamos de apóstol es lo mismo que misionero, es alguien enviado. Enviado en el nombre de Dios. Y la palabra tiene sentidos analógicos, es decir, se aplica en distintos sentidos que son en parte iguales y en parte diferentes. Apóstol, es decir, enviado de Dios a predicar el Evangelio. El primero y el alargado principal es nuestro Señor, porque es el enviado del Padre y el autor mismo del Evangelio. En segundo lugar, a los que conocemos habitualmente como los apóstoles. Los 12 apóstoles, San Matías, que ya sabemos que se agrega al colegio apostólico en lugar de Judas, San Pablo y Bernabé. En siguiente lugar, son apóstoles los que son los sucesores de los apóstoles, es decir, el Papa y el colegio de los obispos. En siguiente lugar, los simples sacerdotes, que somos colaboradores de los obispos en esa misión de apostolado. Y por último, en el último grado, los seglares, que hacen de alguna manera esa labor de apostolado en lo que ellos trabajen, ¿no? En catequesis, en los consejos, en el ejemplo de vida cristiana, tal y como sea, ¿no? Por lo tanto, caben distintas maneras de ejercer el apostolado. El apostolado forma parte esencial de la vida cristiana. No se puede ser un verdadero seguidor de nuestro Señor y no ser apóstol en una de estas maneras. Es una exigencia, primero, porque si hay verdadero amor de Dios, pues el amor para con Dios no es un amor egoísta que quiere quedárselo uno para sí mismo y no que nadie más lo tenga, sino al contrario. Cuando uno ama a Dios, quiere que todo el mundo ama a Dios, y que nadie le rechace. Y ese ardor de que Dios sea glorificado, sea amado por todos, lleva a, de una manera o de otra, a ejercer apostolado. Por eso mismo es también exigencia de la caridad para con el prójimo. La caridad es ante todo desear y procurar respecto al prójimo su bien espiritual, su salvación. Y para eso es necesario ejercer el apostolado de una manera o de otra.
Pero también es manifestación y exigencia del amor para con nosotros mismos, porque el que hace apostolado no solo beneficia a la persona a la cual evangeliza, sino que también se beneficia, se santifica ejercitando ese apostolado. Y además es consecuencia de la doctrina del cuerpo místico de Cristo, porque si todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo, pues al ser todos miembros de un mismo cuerpo, no nos da lo mismo que los demás miembros estén bien o mal, sino que buscamos que el bien de todos los demás miembros del cuerpo místico. Igual que en un cuerpo humano, pues no nos da lo mismo que tener la mano o el pie enfermos que tenerlos sanos. Ahora bien, hay una relación también entre ese apostolado y el estado de perfección cristiana. De tal manera que el apostolado, como ya digo, es un medio de santificación para el que lo ejerce, pero al mismo tiempo la perfección cristiana mueve el apostolado. No es algo aislado, sino que se unen y se retroalimentan mutuamente. Ahora bien, para ser breves, respecto al apostolado, siempre se dice, ¿no? Primero, dos cosas. Bueno, los estados de vida, el apostolado se ejerce de una manera o de otra, obviamente, de tal manera que no se ejerce lo mismo el apostolado llevando una vida activa, o en el mundo, en un matrimonio, o como lo ejerce un sacerdote, o como lo ejerce un alma contemplativa en un convento. Pero de una manera o de otra es necesario. Y ya sabemos que la vida contemplativa de por sí es más perfecta que la vida activa. Y de hecho, el apostolado sin la contemplación queda muerto. Si alguien pretende evangelizar pero no tiene vida interior, pues su fruto será muy poco o ninguno. Otra cosa es que el sacerdote que ejerce el apostolado, como parte de su ministerio es sacramental, la administración de los sacramentos, y los sacramentos no dependen de la santidad del ministro, porque son obra del mismo Cristo. En cuanto es administrador de sacramentos, eso es obra directa de Cristo, ¿no? Pero por supuesto, un sacerdote santo, en lo que depende de él, que no es derivado de su labor puramente sacerdotal de administrar los sacramentos, un sacerdote con una fuerte vida espiritual va a dar más frutos, porque el apostolado, esa vida interior, esa contemplación, va a llevarle luego a la hora de evangelizar a compartir aquello que ha contemplado. Ese es el lema de los dominicos. Y eso, de hecho, es lo que se conocería como la vida mixta, es decir, una vida contemplativa, una vida de oración fuerte, que luego se traduce en un apostolado fecundo. Y que de hecho, según Rollo Marín, ese es el ideal, incluso más perfecto, según él, que la vida puramente contemplativa. Ahora bien, en esto del apostolado tenemos dos desviaciones peligrosas por ambos extremos. Hoy día, una de ellos es claramente más peligroso y más común, que es el activismo o americanismo. ¿En qué consiste? Consiste en la actividad por la actividad, con olvido de la contemplación.
Y de tal manera que cuando se cae en esto, la oración se abandona totalmente, ¿no? No hay tiempo para rezar, no hay tiempo para tener ningún tipo de vida espiritual, todo es organizar cosas y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas. No hay tiempo para estar delante del Santísimo, no hay tiempo para hacer acción de gracias, no hay tiempo para nada. Todo es que hay muchas cosas que hacer y entonces tenemos que estar continuamente haciendo reuniones y yendo para acá y yendo para allá y al final eso, cuando se lleva a largo plazo, quema al apóstol, quema al sacerdote normalmente. Y de hecho, algunas veces en lo que acaba, se pierde la fe, se entibiece, la oración se hace, cuando se intenta ya, como se ha perdido el hábito, ya se hace pesada, da hastío, e incluso muchas veces acaba en la defección, es decir, en el abandono del sacerdocio, incluso en apostasía o en escándalo, en escándalo público. Y es verdaderamente peligroso porque todo está bajo capa de bien, todo está bajo la apariencia de que estamos haciendo cosas muy buenas, pero le estás quitando el alma al apostolado, que es la contemplación. Y el extremo contrario, también pernicioso, sería el quietismo, que no es obviamente una verdadera vida contemplativa, es una caricatura de la vida contemplativa, es simplemente alguien que se mete en su mundo y no quiere saber nada de nadie, y le da exactamente igual los destinos de los demás y la salvación de los demás, sino simplemente es su castillo, supuestamente de esa persona con Dios, pero realmente sin ningún tipo ni de apostolado, de hacer oración, de hacer penitencias por merced de los pecadores o por los sacerdotes o por lo que sea, sino simplemente no hacen nada. Bien, dicho esto, pasamos a la dirección espiritual, que es el tema más largo. Cuando hablamos de dirección espiritual, hablamos del arte de conducir a las almas desde los comienzos de la vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. La dirección espiritual, creo que antes de entrar en más detalles, yo entiendo que está pensada primariamente para personas que verdaderamente, porque ya que es el arte de conducir a las almas hasta la perfección cristiana, a almas que ya están sinceramente buscando esa perfección cristiana. Es decir, que es conveniente para aquellas personas que ya verdaderamente están luchando contra el pecado venial deliberado, que ya el pecado mortal no lo cometen y que además no se conforman con no pecar mortalmente, sino que verdaderamente están luchando, están batallando por acabar con esos pecados veniales deliberales, luchando contra el pecado venial, porque claro, si todavía está en pecado mortal habitual, aunque se confiesen regularmente, pero si caen, igual lo que necesitan no es un director espiritual en ese momento, porque si el director espiritual es sobre todo ayudar, lo que hace es ayudar a discernir los espíritus, es decir, lo que ayuda es a ver si estos movimientos que yo tengo en mi alma son de Dios o no son de Dios, si son del diablo, si vienen de mí, pues para llegar a eso, a empezar a ver eso, primero, obviamente, o sea, si está en pecado mortal habitual, esos movimientos ya sabemos que son del demonio, no hace falta que lo diga un director espiritual, está clarísimo, ¿no? Y si está
cayendo habitualmente y sin lucha en los pecados veniales, en las mentiras, en las críticas, sin ningún tipo de lucha por ello, pues realmente pues, en lo que estamos es simplemente en evitar el pecado mortal. Entonces, si ahí se queda uno y no quiere salir de ahí, pues no le hace falta para nada el director espiritual, porque realmente no hay una lucha seria por la santidad. En esos casos, bueno, pues sí que es verdad que para todos es conveniente, sobre todo para aquellas personas que tienen escrúpulos, pero en general tener un confesor fijo, ¿no? El escrupuloso especialísimamente porque el sometimiento a un confesor que ya sabe que tiene escrúpulos y que le dirige con firmeza, dándole órdenes claras, porque los escrúpulos se curan a base de obediencia al confesor y dándole al confesor órdenes muy claras y tranquilizando ese alma. Pero otra cosa es la dirección espiritual, porque la dirección espiritual es fundamentalmente esto que he dicho, no es pedir consejo en un determinado aspecto, en una determinada situación de mi vida, simplemente decir, bueno, pues es que ahora estoy pasando por un mal momento y voy a pedir dirección espiritual. Bueno, pues eso son consejos de la vida diaria, ¿no? O sea, de las cosas que pasan, ¿no? Pues es que tengo una situación y quiero un consejo. Pero bueno, eso no es realmente dirección espiritual. Es eso, es pedir ayuda a alguien que se supone que es prudente, que es sabio, que tiene una visión sobre las cosas más avanzadas, y entonces le pido a esa persona que me dé un consejo en esto. Pero eso como tal es pedir un consejo, y también incluso se puede pedir dentro de confesión, ¿no? Si las circunstancias en ese momento lo permiten. Pero la dirección espiritual es más que eso, es otra cosa, distinta. La dirección espiritual es, ya digo, alguien que ya está procurando activamente su santificación, le pide, le expone al director espiritual las mociones que recibe en la oración, le expone sus dudas, le expone aquellas cosas que se le van planteando y aquellas que son dudosas, que cuesta trabajo de ver si eso viene del bueno o del mal espíritu o de la propia naturaleza, el director la va guiando para tratar de ver qué defectos tiene que corregir, en dónde tiene que trabajar más, este pensamiento que tienes probablemente esto es de Dios y por aquí hay que ir, o sin embargo esto yo creo que es una ilusión, que el demonio te está colando, porque claro, hay que tener en cuenta eso, cuando el alma avanza más en vida espiritual las tentaciones son más finas, no son tan evidentes. Cuando se está al principio, pues el demonio tienta sobre todo con cosas muy burdas, pero cuando se entra ya en mayor perfección, normalmente el demonio ya va poniendo trampas más difíciles de ver, y el director espiritual que va conociendo al alma ayuda a esa persona a ver dónde están esas trampas y a dónde sí que está Dios, ¿no? Por eso sí es verdaderamente el director espiritual, ¿no? Y el director espiritual, pues, para que sea un buen director espiritual, tiene que reunir una serie de condiciones, ¿no? Porque eso es otra. Si el sacerdote, porque lo ordinario y lo habitual y lo que siempre se ha hecho es que el sacerdote sea el director espiritual por la gracia de estado que tiene, por sus estudios y se supone por su vida espiritual que debe llevar, si el sacerdote no tiene experiencia, no tiene la ciencia, que no se meta, porque una mala dirección espiritual puede hacer mucho daño al alma, muchísimo daño al alma, mucho daño. O jugar a ser director espiritual
y en realidad es un colegueo. Es decir, el sacerdote se hace amigo de la persona dirigida, y eso no se puede hacer, porque el sacerdote tiene que ser el padre y el dirigido el hijo. En el momento en que hay un trato de igual a igual, ya la dirección no vale para nada, porque ya el sacerdote, el director, no va a tener la autoridad, ni muchas veces se dejará llevar por los respetos humanos para decir lo que debe decir, o se hará demasiado blando, o no querrá por decir aquello que tenga que decir, o no lo quiere ver por esa relación. En cambio, el padre, en una relación padre-hijo, el padre, siendo muy afectuoso siendo afectuoso con su hijo, en cambio sí que ve con claridad esos defectos y los corrige con amor y con delicadeza, pero con firmeza, que eso es como lo tiene que hacer el director. O peor aún, cuando el director pretende controlar la conciencia. Eso ya es el remate, ¿no? Lo peor que puede pasar. Un director que pretenda poseer el alma y hacerla una marioneta, y decide absolutamente todo por el alma, y el alma se convierte no es que el director le guíe, sino que el director la domina. Eso tampoco es nada bueno, eso es terrible, porque el director, ya digo, está para ayudar a ver las mociones del Espíritu Santo y que esa alma la siga. Y esto ya es directamente control mental. Y eso también a veces ha pasado. Y cuando pasa eso, pues las consecuencias son terroríficas. Por eso, el director tiene que tener, primero, ciencia. Es decir, tiene que tener conocimientos de la vida espiritual. Y tiene que tener conocimiento de la vida espiritual, tanto teórico, de teología espiritual, como práctico. Es decir, el sacerdote tiene que estar, el que se meta a dirigir, tiene que haber experimentado ya las cosas del espíritu en sí mismo, porque si no, cuando vea otras almas y empiece a ver cosas que están pasando ahí, si él mismo no ha tenido experiencia previa de eso, pues se va a ver perplejo, no va a saber por dónde tirar. Y por eso también depende del dirigido en el estado en el que esté. No es lo mismo dirigir a un principiante o almas que son piadosas pero están en los principios, que almas muy adelantadas, porque claro, si el dirigido ya tiene 20.000 veces más piedra que tú, pues ¿qué le vas a decir tú? Que cuando ya está en vida espiritual mucho más adelantado, mucho más fácil que al director se le escape de las manos esa alma, porque ya no sabe, ya está en alturas mayores que él. Por eso tiene que tener ciencia por conocimiento teórico y también por conocimiento propio místico. Y también tiene que tener mucha psicología y saber mucha psicología, no solo teología espiritual, sino también psicología, tener experiencia en el trato con la gente, saber los resortes psicológicos, cómo funcionan, porque muchísimas veces también eso va a ayudar. No olvidemos que la naturaleza y la gracia van juntas. Por eso, el conocimiento y luego la discreción, es decir, la prudencia. El director tiene que ser una persona de muchísima prudencia. La prudencia humana, la propia que da el conocimiento, la experiencia humana, pero también y sobre todo la sobrenatural y el don de consejo que está aquí. El director tiene que pedir mucho al Espíritu Santo que le ilumine a sí mismo para poder ver qué consejo le tiene que dar esa alma. Y realmente este tema de la prudencia también es complejo, porque claro, el director puede
o bien cortar las alas a alguien que quiere verdaderamente volar, y Dios le está pidiendo cosas más extraordinarias, y le está diciendo, no, eso no. O bien lo contrario, puede animar a hacer cosas fuera de lugar al alma dirigida. Y que por lo tanto que eso termine también mal. Verdaderamente la dirección espiritual es muy compleja y muy delicada. Y también, pues el sacerdote cuando da los consejos tiene que ser muy claro. No puede dejar las cosas a medias, tiene que ser sincero, tiene que decir las cosas como son, no puede dorar la píldora, es decir, no puede disimular, tiene que ser delicado, pero tiene que decir las cosas como él las ve. Y al mismo tiempo ser firme y exigir la obediencia que se le debe y el respeto, porque también hay veces que el alma lo que busca es que le aplaudan y que le digan que es muy buena y que bien lo hace y salirse con la suya. Y entonces trata de manipular al director espiritual y que le manden lo que ella ya quiere hacer. Entonces, claro, eso también implica que el director tiene que ser firme en eso, es decir, si ve que le está intentando manipular el alma del dirigido, pues que cortar con eso, ¿no? Y si el alma, esa alma es rebelde, no le quiere obedecer, pues le tiene que decir, pues mira, pues se acabó lo que se daba, aquí no vamos a perder más el tiempo. Y también pues tiene que tener experiencia y sobre todo experiencia en el trato de las almas y también mucha humildad y también pues no temer preguntar a otros cuando se les vea desbordado, preguntar a otros o incluso animar a esa persona a que consulte a alguien que él sabe que es más sabio que él, ¿no? Y por supuesto pues el propio director debe tener suavidad, bondad de carácter, lo cual no significa que sea un Juan Lana, sino pero sí que tiene que no puede ser un cascarrabias, porque tiene que ganarse la confianza del dirigido, tiene que ser muy discreto, por supuesto no contar absolutamente nada de lo que te cuenten dentro de dirección espiritual, absolutamente nada, total secreto de lo que ahí pase. Y también tener un profundo desinterés personal, es decir, otro peligro del director es crearse un séquito de vírgenes, como me gusta a mí llamarlo, es decir, tener un montón de gente que le aplauda, ¿no? Y que le diga qué bueno es, y qué bien lo hace, es tan santo, y eso es un gran peligro, ¿no? De alguien que tenga fama, de ser así un sacerdote bueno y que viene, y entonces el sacerdote va a tener la tentación de crearse el séquito de vírgenes, ¿no? O sea, de crearse ahí un clan de gente que le admira y que le aplaude y al final, por supuesto, eso quita la libertad totalmente y desvirtúa a la dirección espiritual. No, aquí se hace por amor a Dios y porque la caridad me mueve a tomar esta carga de la dirección espiritual de estas personas y de llevar a lo mejor que yo sepa a guiarlas a la perfección, pero ya, sin buscar principalmente ni mucho menos las compensaciones humanas que puedan venir de ahí. Por eso también dentro de la dirección espiritual hay que guardar mucha, igual que como lo que dije en las amistades, ¿no? La semana pasada. Hay que guardar mucho también esa relación de padre-hijo.
y de no estar fomentando una confianza que sea mala. Es decir, los afectos dentro de la dirección espiritual tienen que estar bien ordenados. Obviamente, un alma piadosa que ve que le están haciendo bien un director espiritual la va a querer. Un director espiritual que vea un alma que progresa, que está trabajando por su santificación y él está ayudando, la va a querer. Pero siempre hay que vigilar que eso se mantenga en el orden y que no termine derivando a otra clase de afectos. Sobre todo cuando pues una dirigida, que es cuando más peligro hay. Cuando hay es una mujer la que se está dirigiendo con el sacerdote. Porque, claro, eso también es otro peligro que hay que tener en cuenta. Si la mujer, además, más que dirección, busca que la escuchen o busca que la alivien en sus problemas, más que la propia dirección espiritual, y pues a las mujeres, por su propia naturaleza, les encanta que el hombre le haga caso. Eso es así. Si el sacerdote les hace caso, que es lo que tiene que hacer, pero le hace caso, ahí tiene que estar muy claro de qué manera le hace caso, porque si no, se puede crear una dependencia emocional y puede terminar en un enamoramiento, y aquello pues termina fatal, por las dos partes. Por eso digo que eso es otra de las cuestiones de la dirección espiritual. Bueno, esas son las cualidades del director. ¿Cómo tiene que portarse el dirigido? El dirigido, cuando va a dirección, tiene que abrir el corazón. Es decir, no puede guardarse elementos que sean importantes. Pero claro, una tentación del dirigido va a ser, por eso es bueno que el confesor y el director sean los mismos. Me voy, me confieso con aquí a le cuento mis miserias, porque me estoy confesando, y luego ya al director voy y le cuento lo bueno que soy. Eso, obviamente, no sirve para nada. El tratar de esconderle al director mis miserias, pues entonces estás perdiendo tiempo. No sirve para nada. A la dirección se va con idea de sacar la verdad. O sea, la principal idea de la dirección es que yo soy mal juez de mí mismo. Eso es una regla general. Uno normalmente no es capaz de juzgar bien sobre sí mismo porque hay un montón de cosas que le oscurecen el juicio, y en cambio a lo mejor es más fácil ver lo que tiene otra persona. Por eso esta figura del padre espiritual, sabio, santo a ser posible, ayuda él puede ver lo que pasa en el alma más fácilmente que esa misma alma. Por eso, pero claro, para eso hace falta que el alma se abra. Lo cual no quiere decir que el alma tenga que ir cada 3 días a contarle absolutamente todo. Cosas sin importancia, pormenores tontos. Pues no, pues el alma, para las cosas del día a día, una vez que ya el orden en la vida espiritual está ya establecido, no le hace falta ir a contarle absolutamente todo al director espiritual. Es que el otro día es que empecé a rezar el rosario 30 segundos tarde. Esta catástrofe. Pues no hace falta, ¿no? Lo segundo, la docilidad y la obediencia. Por eso mismo, es decir, si esa alma abre
su intimidad espiritual al director y se confía en ella, en ese director, eso implica que se va a poner en sus manos y que aquello que le ordene lo va a hacer. Y si hay conflicto, es decir, si ese sacerdote manda cosas que veo que no vienen bien, se puede decir, bueno, yo esto no lo veo, la verdad, esto es que para mi estado de vida, como es mi vida, yo ahora mismo no creo, no quiere decir que sea todo iguana. Al momento se pueden plantear al director objeciones, pero si uno va a empezar a desobedecer y hacer lo que le da la gana, la dirección tampoco vale absolutamente para nada. Sino que uno se somete, el que va a la dirección va con la idea de obedecer, sin interpretaciones propias, sin bueno, aquí seguro que quiso decir esto, porque si no, todo, ya digo, todo fruto se va a perder. Otra característica del dirigido, la perseverancia en la dirección, es decir, de poco vale pues empezar con este sacerdote y luego ya he ido 2 veces, ya me cansé, ya no voy, ya ahora me tiro meses sin hablar con él, y meses, o empieza a cambiar, ahora me voy con este, ahora me voy con el otro. O también algo que pasa a veces, que es, voy a empezar a preguntarle a todos los curas lo mismo, a ver qué me dice uno y qué me dice el otro. Y eso es otra cosa, pues que, claro, al final, ¿qué estás buscando? Que te digan lo que tú quieres oír. A ver si este me dice algo que me gusta más, ¿no? De nuevo, al final es todo buscar hacer la propia voluntad. Y si con ese planteamiento, pues tampoco llegamos a nada. Por lo tanto, cuando uno puede tantear, es decir, a la hora de elegir al director, porque la dirección espiritual requiere que el dirigido lo pida y el director lo acepte libremente, los dos, no se puede imponer a nadie un director concretamente, pero una vez uno puede tantear, ver si este sacerdote tiene sí que tiene esa sabiduría. No hay que buscar principalmente, es que me cae muy bien, es que es muy simpático. Bueno, pues puede ser muy simpático y muy ocurrente, pero igual no le tiene la ciencia de vida, igual no tiene la piedad necesaria. No es eso, hombre. Obviamente también hay que elegir a alguien que no nos repugne, porque obviamente eso dificulta luego. Si te cae gordo tu director, luego difícilmente le vas a abrir tu alma. Eso, pero no es principalmente el motivo de elección de director espiritual el que te cae bien. Los criterios son, bueno, pues ver quién puede ayudarme más en mi búsqueda de la santidad, ¿no? Por eso se puede tantear, se puede tener un poquito de trato en ver cómo respiran y luego ya una vez elegir uno. Y cuando ya se elige uno, pues ya sí se pueden hacer cambios de director, pero no es algo que tenga que pasar todos los días, ni todos los meses, ni todos los años, sino que es algo que debe ser excepcional. O se ha muerto, pues ya está, se ha muerto. O es que ya no hay manera de seguir hablando con él. O también puede ser que, bueno, pues llega un momento en que yo veo que ya no va la cosa ni para adelante ni para atrás aquí. Y no hay beneficio, no hay adelanto, veo, o también se ve ya que la dirección espiritual está perdiendo el tiempo, porque al final lo que estamos hablando es de frivolidades o de chismes o cosas así.
en lugar de tratar propiamente de cosas de la dirección espiritual. Si se ven esas cosas, son motivos razonables para dejarlo y buscar otro sacerdote. Pero ya digo, no es algo como para hacerlo habitualmente, porque si no, de nuevo, no sirve de mucho. Y aparte de esa relación, de esa docilidad, esa obediencia, esa confianza, pues también un respeto, obviamente, por la figura de como su padre espiritual. Y ya digo, el amor sobrenatural, el afecto filial como hijo al sacerdote, al director. Bien. Y para terminar, pues hablamos de el discernimiento de espíritus. Es decir, el discernimiento de espíritus es unas reglas muy elementales y muy rápidas. Consiste en analizar las mociones, los movimientos a las que las mociones psicológicas de la persona y ver de dónde proceden. Ver si procede de la misma naturaleza, de uno mismo, si procede de Dios o si procede del demonio. Y para esto, para hacer este discernimiento, pues bueno, existe un discernimiento que lo pone Dios directamente, el discernimiento infuso, un carisma del Espíritu Santo, pero bueno, eso se lo da Dios a unos poquitos, a los santos, a algunos santos, que no hace falta ver nada porque Dios directamente le da la gracia de saber lo que hay, pero eso no, obviamente no es lo habitual. Lo habitual es el discernimiento adquirido. Y para eso hace falta primero la oración. La oración. La ayuda, pedir la ayuda del Espíritu Santo para tener la prudencia sobrenatural y el don de consejo. El estudio, el director, para hacer mejor ese discernimiento de espíritus, ya digo que tiene que tener ciencia en teología espiritual, conocer a fondo la teología espiritual y también la Sagrada Escritura y los Santos Padres, y su propia vida espiritual y su propia experiencia. Bien, ¿cuáles son las señales de cada uno de los tres espíritus? El espíritu propio, el espíritu de Dios y el espíritu del demonio. ¿Qué señales tenemos de que una emoción, un pensamiento, una idea, un arranque de la voluntad o de la sensibilidad son de Dios? Bien, pues cuando son acerca de las cosas del entendimiento, pues lo que Dios inspira en un alma son siempre ideas verdaderas. Dios no puede inspirar nada falso, nada mentiroso. Por lo tanto, si hay una supuesta inspiración que va contra la doctrina de la Iglesia, que tiene algo, aunque sea así muy pequeñito, pero así que induce a error, pues ya sabemos que no es de Dios. Por lo primero, que si es algo acerca de una inspiración, el Espíritu de Dios actúa en el entendimiento, en la inteligencia, es verdad. Tiene que ser algo puramente verdadero. Lo segundo, la gravedad, es decir, Dios no habla para decir tonterías.
Dios no viene para inspirar algo inútil, algo infructuoso, algo que es una cosa frívola y que no lleva a ningún sitio. Dios inspira, cuando se pone en un alma a actuar, es para inspirar algo verdaderamente provechoso. La luz. Las inspiraciones traen luz al alma. Las inspiraciones en el entendimiento, es decir, una comprensión de algo que antes no veía, por ejemplo. Docilidad, esto es importantísimo. Las inspiraciones de Dios van a mover a virtud, van a mover a obediencia, a sumisión, nunca va a llamar a la rebeldía, al orgullo. No va a llevar tampoco a la precipitación, a la ligereza, sino va a ser algo que, aunque sea una inspiración para hacer una locura santa, al mismo tiempo va a ser algo equilibrado y edificante. Eso respecto al entendimiento. En cuanto a la voluntad, el buen espíritu, ya digo, va a llevar a la humildad, a la desconfianza de sí, a la confianza en Dios. Eso es muy importante también, lo de la confianza en Dios y la desconfianza en sí mismo, que es parte, consecuencia de la verdadera humildad, cuando actúa la tristeza. La tristeza que viene de Dios lleva al verdadero dolor del pecado y a una mayor confianza en que se va a salir del pecado por la acción de Dios. La tristeza que viene del demonio lleva a la desesperación. La rectitud en el obrar, el buscar la gloria de Dios en otra cosa. Eso también es señal de buen espíritu. La paciencia cuando hay dolores en el alma y en el cuerpo, cuando se llevan persecuciones, cuando el buen espíritu va a llamar, va a mover, a llevar la cruz abnegadamente. El buen espíritu va a llevar a mortificación. El espíritu bueno va a llevar a mayor libertad de espíritu, es decir, a no apegarse a las cosas de este mundo, a mayor sencillez, a quitar complicaciones de la vida espiritual, a imitar a Cristo, a imitar a los santos. Esas son las señales del buen espíritu. Las señales del malo, pues en el entendimiento sugiere mentiras, normalmente envueltas en alguna verdad, o verdades a medias o exageraciones. También puede mover a cosas, a poner curiosidad en cosas, a distraernos de las cosas de Dios, especialmente pues cuando se está orando, pensar en cualquier cosa, poner inquietudes, poner angustia, falsas también, bueno, esto es de la voluntad, pero falsas consolaciones que llevan en lugar de traer paz al alma, lo que trae al final es como orgullo por supuestamente estar tan cerca de Dios. La indiscreción, es decir, hacer cosas fuera de la prudencia, penitencias exageradas para arruinar la virtud, o sea, para ser soberbio, para arruinar la salud, hablar lo que no debes, o promover cosas fuera de tu estado de vida, cosas que no son propias de tu estado de vida. Torcer la intención, la desesperación, el desaliento, la soberbia, desobediencia, esto es un clave,
El no querer, el no tener, la falta de humildad y la falta de obediencia son clarísimas manifestaciones de la falta del espíritu del demonio, ¿no? La exaltación de las pasiones, todo eso son señales de espíritu diabólico. El celo amargo, el fariseísmo, todo eso. Y el espíritu humano, pues teniendo en cuenta que pues somos como dones por naturaleza y por la naturaleza herida por el pecado, se entiende, pues el espíritu humano lo que va a tener sobre todo es a buscar la propia comodidad, el horror al sufrimiento y a satisfacer los propios caprichos y gustos, ¿no? Y por supuesto nada de rehuir de las humillaciones. Es verdad que a veces es difícil cuando se ve que no es el Espíritu de Dios ver si, y tampoco tiene tanta importancia, porque ya sabemos que no viene de Dios, si es el demonio o soy yo. Pero es verdad que normalmente cuando es una tentación, es el demonio actuando, una sugestión del demonio, se nota, se puede más o menos ver que va por ahí en vez de prevenir de uno mismo, porque aparece de repente, viene de improviso, no hay causa y de repente viene un pensamiento muy fuerte en contra de una virtud, es violento a veces, y también suele pasar que cuando es el demonio actuando, cuando se reza se va, pero en cambio cuando es uno mismo, pues cuando no reza no se va, porque no hay demonio que echar, eres tú. Pero bueno, terminemos esto con las señales de espíritu dudoso. Es decir, aquellas mociones que hay que examinar más a fondo, es incierto, y ver si eso es de Dios o no. Y aquí Arroyo Marín da los siguientes. 1. Aspirar a otro estado de vida después de haber hecho de vida elección de estado. Esa ciertamente es de espíritu dudoso. Puede ser que Dios esté pidiendo otra cosa distinta del estado de vida que tú tienes ahora, cuando ya está elegido, pero no es lo habitual. Por lo tanto, puede ser muy bien una tentación para al final no estar cumpliendo tus obligaciones de estado de ahora, que sí es el que quiere Dios. Por eso es de espíritu dudoso. Tener afición a cosas desacostumbradas, raras y singulares que no son propias de su estado. Algo parecido. Hay veces que Dios sí pide excepcionalmente a algunas almas cosas que son singulares, particulares, pero no es lo habitual. Por lo tanto, si eso ocurre, hay que verlo, hay que discernirlo. Y eso, como se va a ver, sobre todo es obediencia. Con la obediencia, si las cosas vienen de Dios, la habrá. Si no viene de Dios, no lo habrá. Habrá resistencia. Luego, anhelar cosas extraordinarias en el ejercicio de virtudes, es decir, las locuras santas. Pues lo mismo digo, puede ser de Dios, sí, pero también puede ser una indiscreción del demonio, y que se busque y que el demonio le inspire para el orgullo del alma, para ser Antoñita la fantástica, ¿no? Que soy maravilloso yo, que fíjate las cosas que deseo. Por eso también hay que discernirlo. También, por eso mismo, por la misma razón, las penitencias muy grandes, hay algunos santos que las han hecho, una vida de penitencia tremenda, pero esa penitencia tan extraordinaria no es el camino normal de la providencia, y es algo también que hay que ver, porque una penitencia que no es querida por Dios exagerada, lo que lleva es al orgullo
y lo que lleva es a matarse a esa persona, a fin de cuentas, y al final tiene malas consecuencias en el campo natural y sobrenatural. También las consolaciones y deleites espirituales continuos y no interrumpidos. Eso ya es muy dudoso, porque lo normal es que el espíritu vaya y venga y haya momentos de desolación y consolación. Si siempre se están en consolación, posiblemente esas consolaciones no son de Dios. Lo mismo pasa con las lágrimas. ¿Hay don de lágrimas que vienen del Espíritu Santo? Sí, claro que las hay. Pero son inciertas. También puede ser, también el demonio puede inspirar lágrimas, don de lágrimas, pero eso, como se ve, bueno, don de lágrimas, en ese caso no es un don, es un engaño. Pero, o también puede venir de la propia sensibilidad. Pero, de nuevo, aquí lo que hay que ver es qué fruto dan. ¿Qué fruto dan? Esas lágrimas llevan a contrición, a virtud, o no llevan. Si no llevan, no son de Dios. Y como dudosísimo son, y eso ya cuando entremos ya la semana que viene en las cosas extraordinarias, en los fenómenos extraordinarios, si hay revelaciones, visiones y cosas de estas que son totalmente extraordinarias y no son el camino ordinario de la santidad. Hay esos favores extraordinarios, pero hay poca humildad, hay poca santidad, eso huele a azufre de lejos. Es muy difícil que eso sea de Dios. Bueno, pues con esto terminamos hoy. ¿Alguna pregunta que mi ciencia dé para responder? A ver. A ver. Alexa. Que está allí escondida detrás de la columna. No, ¿quiere preguntar o no? Os pida el micrófono. Que lo oigamos todos. Ya la conocemos. Pues claro, si yo no sé para qué ver. Venga, vamos allá. Es que no sé cómo hacerla. ¿Cómo? No sé cómo hacer la pregunta. Pues haciéndola. A ver, yo intentaré interpretar. A ver. Ay, por favor. Ay. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, acérquese el micrófono a la boca lo primero. ¿Cómo podemos llevar a cabo el discernimiento que va primero interno antes de saber qué corresponde decir al director cuando no sea como una dependencia, una cierta inseguridad? Ajá. A cuando se siente realmente como que algo debemos decir y a veces no sabemos cómo. A ver, hay... la cuestión es ver, si son cosas que son del día a día, que son ordinarias, normales, que ya uno con un discernimiento, bueno, con la razón iluminada por la fe, con el conocimiento que uno ya tiene, pues ya puede ver las cosas claramente, con el catecismo incluso muchas veces, pues no hace falta estar preguntando al director. Hay cosas que se ven claramente que son de Dios y cosas que se ven claramente que no. Entonces, en esas cosas, pues no hace falta estar preguntando y estar dudando, ¿no? Otras cosas, sí, ¿no? Es decir, pues puede haber ideas que uno puede tener, cosas que uno le da las vueltas, que no tiene claro. Entonces, eso, en esas cosas, además que sean importantes, ¿no? Sobre todo en la elección de Estado, pues eso sí hay que llevar la dirección espiritual. Eso sí.
pero no nimiedades. Pero eso, el propio director también debe ayudar al alma a expresar aquello que tiene que ayudar, que tiene que expresar y cortarle cuando si le está diciendo cosas que no tienen importancia. Igual que en la confesión, cuando vienen a contarte no sé cuántos detalles de algo que da igual para ver la gravedad del pecado, pues dicen, mira, esto no me lo tienes que contar. O cuando, al contrario, cuando está callando detalles que sí pueden ser importantes para ver qué gravedad tiene ese pecado y qué penitencia hay que poner. Entonces eso en la propia dirección espiritual, colaborando los dos, pues, se tiene que ir viendo eso, ¿no? Pero lo que habitualmente, pues eso, las mociones, lo que sí que hay que llevar, pues mociones que puedan pasar en la oración, sequedades, luces, pensamientos que dudemos de dónde vienen, de dónde no vienen, cosas y que tengan cierta relevancia, claro. A ver, el padre Javier. Padre, por favor, si usted lo sabe todo ya, ¿para qué me pregunta? Vale. Imagina que soy un laico. Sí. Porque esto me han llegado muchas personas y me lo preguntan. Sí. Y me dicen, padre, es que no encuentro ningún sacerdote que quiera ser mi director espiritual. O si tengo un director espiritual, mi director espiritual no tiene tiempo para atenderme. ¿Qué hago? Hay gente que se ríe por ahí, por alguna razón. Bueno. A ver. La cuestión, primero, ya digo, la elección de director espiritual tiene que hacerse pidiendo también luces a Dios y tanteando. Porque, ya digo, primero hay que ver quién puede serlo, y cuál es la persona dentro de lo que yo tengo disponible que lo pueda hacer. Pero además, ya digo, como expliqué al principio, la primera condición es que haya una lucha de verdad por la santidad y contra el pecado venial, porque si no, con tener tu confesor preferentemente siempre el mismo para no esconder los pecados de uno a otro y quedar bien con todos, pues la dirección va a servir de poco, porque con el catecismo te apañas y con la confesión te apañas. Pero bueno, supuesto que ya si estás en el camino de ya tener bien un buen director espiritual, en el caso de que pase esto, de nadie quiere serlo y no hay manera de encontrar a nadie, pues ya Dios suplirá, de alguna manera. Hay que confiar, o sea, que si yo tengo un verdadero deseo de santidad, Dios me va a dar los medios para alcanzarlo. Entonces, o se acabará presentando a alguien con el tiempo, o ya Dios suplirá por otro sitio. Y luego, si el director no te hace ningún caso nunca, y nunca te recibe y nunca tiene tiempo, pues, y no hay forma de verle y siempre, pues entonces igual pues es motivo para cambiar, porque claro, que no, de poco te sirve si nunca puedes tener una charla con él, ¿no? De vez en cuando. Si continuamente por meses y meses y meses no puedes hablar con él porque tiene mil cosas, pues igual ahí es para decirle, mire padre, pues mejor va a buscar otra cosa, porque con usted no hay manera de verse. Es una pregunta. A ver. Padre, teniendo en cuenta esto, que siempre tienen mucho trabajo y somos muchos feligreses, ¿siempre es necesario tener un director espiritual, o en qué momento de la vida? O sea, ahorita me queda claro que dice cuando uno quiere empezar a trabajar esa santidad y a ir pues trabajando sus pecados veniales, pero, o sea, si no tienen mucho tiempo,
O sea, de todas maneras uno tendría que buscar, o puedes a través de la lectura espiritual, a través de otras formas ir progresando. Primero hay que empezar por la confesión. Es decir, primero, lo que pasa que claro, o sea, el primer paso, antes que pedir un director, yo creo que lo mejor es buscarse un confesor habitual y, a ser posible, que esas confesiones no las hagamos el domingo, porque el domingo el cura bastante tiene con sobrevivir. Entonces es mejor decir, bueno, yo quiero empezar, además es una buena manera de conocer al sacerdote cómo actúa en los consejos. Entonces, es buena idea, bien, o sea, yo ya quiero tomarme mi vida espiritual bien en serio, quiero luchar con mi... Voy a empezar por tomar un confesor habitual. Y eso es algo más factible, en primera instancia, que empezar con la dirección espiritual de pronto. ¿Por qué? Porque es decir, bueno, ya que me he confesado con los que hay, veo que este es quien mejor me entiende, quien más profundamente, o sea, me está dando los consejos que más mejor vienen, pues que usted sea mi confesor habitual. Y eso se puede luego llevar a cabo, pues en la práctica, pues decir, bueno, pues ¿cuándo va a confesar usted? Pues tal día tengo misa en el Pilar. Pues voy a ir allí, me voy a confesar y allí pues le voy a decir esto y esto, ¿no? Entonces ese puede ser el primer paso, porque luego de ese confesor habitual con el cual uno se confiesa, pues eso, de manera regular con él, que ya le conoce mejor, es más fácil pasar, si se ve la necesidad, a la dirección espiritual propiamente dicha, fuera de confesión. Yo tenía la pregunta de ¿en qué reside la superioridad de la vida contemplativa a la vida activa? O sea, ¿por qué la vida contemplativa es superior a la activa? Pues porque es más parecida a la vida del cielo. Es decir, la vida cristiana o sea, la vida espiritual en esta vida tiene como finalidad, al final de cuentas, alcanzar el mayor grado de perfección posible, y la perfección posible se alcanza por la contemplación. Es decir, las virtudes sobrenaturales, las virtudes cristianas, se alimentan de la oración contemplativa, es decir, del conocimiento experimental de Dios, y el conocimiento experimental de Dios hace que crezcan las virtudes cristianas, es una cosa mutua. Entonces, por eso, la vida contemplativa, que es una vida dedicada sobre todo a la consecución, o sea, a la oración, al estar a los pies del Señor, como está María en oposición a Marta, es un estado de vida en sí superior a la vida activa. Otra cosa distinta es que es la perfección, la santidad concreta de las personas que están en ese estado, porque ocurre que haya gente en vida activa o seglares que sean más santos que alguien que está en vida contemplativa. Pero eso no quita que el estado de vida en sí sea más noble, por así decirlo, más elevado. Gracias, Padre. Una pregunta que creo que va ligada con la que ya lo habían hecho, que dice aquí del Tratado de la Vida Espiritual de San Vicente Ferrer, que, cito, nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición a un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para la salvación.
Pero esto quiere decir o no quiere decir que sin la dirección espiritual no me llego a salvar. No, hombre, a ver, o sea, la dirección espiritual no es absolutamente necesaria, ¿vale? Dice moralmente necesaria. Sí, pero a ver, pero la cuestión es moralmente necesaria, pero ya digo, con las condiciones que estoy diciendo, es decir, porque es materialmente imposible que todo el mundo sea dirigido espiritualmente porque no hay manera. O sea, no nos da la vida, y además porque primero ya digo que para tener una dirección espiritual seria, primero hay que tener una vida espiritual ya seria formándose. Es decir, aunque uno sea un principiante, esté en los comienzos de vida espiritual, es necesario ese ponerse en serio en la vida espiritual y querer discernir los buenos espíritus de los malos para tener dirección espiritual, ¿vale? Porque si no, va a ser para nada. Y aparte, pues también, es decir, yo creo que ahí más bien se refiere a que el querer dirigirse a sí mismo, el rechazar la ayuda de un sacerdote que puede ayudarte con sus consejos, pues es necio. O sea, quien no quiere el consejo de nadie porque se basta a sí mismo, obviamente eso sí que es peligrosísimo. Ahora, que todo el mundo, absolutamente todos los católicos, tengan que tener un director espiritual, es inviable en el campo práctico. O sea, porque ni hay cura, ni hay tiempo, ni hay... o sea, no es posible. O sea, y ya digo, o sea, es que en la práctica la mayoría de la gente está porque es así, vamos a ver si no peco mortalmente. Entonces, ya la gran mayoría de la gente, ya con luchar con no caer en el pecado mortal, ya tiene bastante. Entonces, mientras estén en ese estado, tienen los mandamientos, ya con eso ya bastante tienen. Cuando ya se vaya a algo más, ya se puede ver lo de la dirección, pero es así. Pues eso, y mucha gente también, yo creo que llevando una vida sencillísima y sin más también, o sea, se salva. O sea que el típico ejemplo de la señora de pueblo que simplemente con los consejos que le ha pedido su sacerdote, sin necesidad de dirección espiritual formal, ha llevado una vida muy virtuosa y ha cuidado a sus hijos y las ha sacado adelante. Y rezado su rosario, lleva realmente una vida contemplativa muy alta, y llevando una simplicidad tan grande, resulta que es una santa. Por eso, yo en eso que dice ahí Roger Marín, como yo no estoy tan de acuerdo. Gracias, padre. Sinceramente. Aprovechando otra, en las señales de espíritu dudoso dice al final en las advertencias, que Dios inspira deseos cuya realización efectiva no quiere de nosotros, y cita lo de Abraham inmolando a su hijo Isaac en la última parte del capítulo. Voy a ver a qué se está refiriendo usted. Sí, me está poniendo tarea, a ver. Ajá, vale, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Para qué es eso? Bueno, a ver, pero pues, por ejemplo, a ver, ahí en eso, que ya he visto a lo que se está refiriendo, ahí tenemos, por ejemplo, el cura de Ars. El cura de Ars tenía unas ganas de irse, o sea, de irse a la Cartuja y dejar el pueblo muy grande. Podría ser tentación, ciertamente, pero también podría ser precisamente a él, que era alguien que tenía un apostolado
bueno, imposible para cualquiera que no tuviera una gracia especialísima, porque ya sabemos que se pasaba la mayor parte del día 18 horas confesando y tal y cual. Es hora y media y termina uno con o 2 horas y termina con la cabeza como un bombo, ya se lo digo yo. O sea, 18 horas es inhumano. Inhumano. Pues es precisamente el deseo de recogimiento a pesar de esa actividad. Es decir, puede estar suscitado, aunque Dios no quisiera que se fuera la cartuja, ese deseo de la cartuja es la ayuda para que él siga recogido y para que anhele el cielo, que es donde él va a descansar, en Dios plenamente, ¿no? Es parecido a Santa Teresita, cuando dice, pues yo quisiera ser misionero, quisiera ser no sé qué, quisiera ser todo. Lo quiere ser todo. Y esos deseos que ella tiene, al final se subliman en ser el corazón de la Iglesia. Entonces los cumple de otra manera distinta a como en principio se puede pensar, ¿no? Padre, la última, buenas noches y Bueno, ya para irnos. La última, usted ya corta Sí. todo, ya. Los demás ya... Sí, perdona Dígame. a todos, discúlpenme. No, es broma. Les ofrezco. Dígame usted. Bueno, ahora el caso contrario es ¿cuándo saber huir de un sacerdote Ay, por que nos está como mal guiando? O sea, que no es un buen director espiritual, porque aparte, bueno, aquí es como 2 en 1. Si la persona tiene alguna alteración psicológica o incluso nosotros que no sepamos que somos como lábiles o propensos a sufrir ciertas cosas, y que con esas recomendaciones que nos dé el sacerdote quizá nos vaya peor, pero nosotros estemos creyendo que realmente nos está yendo mejor y que todos digan, no, pues te ves peor, y tú, no, pero es que él me dijo. Entonces hay como saber discernir entre aquí, más vale aquí corrió que aquí quedó. Bueno, pero ahí habrá que ver qué consejos está dando. Es decir, ¿qué está diciendo? Está dando consejos prudentes, está teniendo en cuenta mi situación real. Porque eso hay que verlo, ¿no? Es decir, el director tiene que conocer bien la situación personal del dirigido. Por cierto, una cosa que no he dicho, el director tiene que guardar silencio, pero el dirigido también, porque lo que recomienda a uno puede ser bueno o malo para otro, porque son cosas que dependen de las circunstancias de esa persona. Entonces, si vemos que los consejos que se dan son inapropiados para mi forma de vida, no se ajustan, o pues eso, ¿no? ¿Qué ejemplo puedo poner? Pues es que yo tengo turnos de noche, trabajo de 12 de la noche a 8 de la mañana porque soy guarda de seguridad, pero él dice que yo a las 6 de la mañana tengo que estar haciendo oración. Y es que tiene que ser a las 6 de la mañana, porque es que la oración tiene que hacerse por la mañana. Y digo, pues mira, si trabaja de noche, pues no puedes poner la hacer oración a esa hora. Y si él se empeña en eso, pues no es un consejo prudente, porque está fuera de la realidad. Entonces, hay consejos que no se ajustan a mi situación. O bueno, no sé, ¿qué más decirle? O ya como he dicho, o en la dirección se pierde mucho el tiempo
Y se está más bien hablando de cosas insustanciales que de cosas importantes. O el cura se mete a preguntar cosas indiscretas, a ser curioso. O cosas así. O pide, o se ve que el cura es posesivo, que quiere que sea uno que no hable nada más que con él, que no nada más que se confiese con él, que no esté, que esté como celoso de que hable con otros sacerdotes, no en el sentido de, porque ya he dicho que eso no es bueno, lo de estar pidiendo consejos a varios de lo mismo, pero sí de que no querer que esté con otros sacerdotes. Todo eso son malas señales. O dar consejos que vemos que no van a ningún sitio, aunque parezcan prudentes. Entonces, bueno, pues, o que me da la razón en todo y no me dice nada que corregir. Todos esos son señales de que no está marchando la cosa bien. Entonces, bueno, si uno ve que eso, pues lo que quiere decir, bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Y ya está. Y punto. Y el cura dice, pues ya está, adiós. Ahí te queda. No sé si... es que es una pregunta que puede decir mil cosas y ninguna. ¿Algo más? ¿Ya bien? Bien. Pues vámonos. Ay. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.